nosotros hemos querido hacer aquí una simulación de una correduría a la que hemos llamado Andabroker, pero que, como ha comentado Sergio, nosotros somos una empresa tecnológica y esta es una correduría totalmente ficticia, es decir, no existe en realidad, pero para que veáis el efecto, si adquirierais la aplicación, aquí aparecería vuestro logo, vuestra imagen corporativa, ¿vale? Accederíamos a la herramienta a través de un login y un password y lo primero que veríamos aquí es un menú principal, ¿veis? En este menú principal, que es bastante sencillo, es en el que vamos a ir pasando de pestañita a pestañita para ver los 3 bloques que hemos comentado o que os he comentado yo en la presentación inicial, ¿vale? No voy a generar o a dar de alta una empresa nueva porque tampoco tenemos demasiado tiempo y lo que quiero es que veáis todas las funcionalidades. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a trabajar con una empresa que yo ya he cargado para la demo de hoy, ¿vale? Nos vamos aquí a la pestaña, o sea, al bloque de criterios de búsqueda y podemos buscar a través de estos selectores todas las empresas con las que ya estamos trabajando, incluso dar de alta una nueva empresa, ¿vale? Vamos a seleccionar la empresa Toldos Tragaluz, que es una empresa que se dedica a la fabricación de toldos, carpas, pero no solamente a la parte textil, sino también a la parte de montaje y de ensamblaje de estructuras metálicas. Para que poneros un poco en contexto de los riesgos que puede tener, tiene cabinas de soldadura, etcétera, etcétera, ¿vale? Si le damos a ver, no sé si puedo, tengo esto aquí, ahora. Le damos a la pestaña de buscar y automáticamente nos sale en pantalla la empresa seleccionada, como veis aquí, ¿vale? Si pinchamos con la manita sobre la propia empresa, vemos aquí un formulario que nosotros hemos debido ir rellenando para dar de alta a la empresa. Dentro de ese formulario podemos adjuntar el logo de la propia empresa para que el informe final que se genera sea tanto adaptado a la imagen corporativa del corredor como a la imagen corporativa de la propia empresa sobre la que vamos a trabajar, ¿vale? Es un cuestionario bastante básico que nos pide pues, datos de empresa, el CIF, la dirección. Veis que todo esto lo podéis ir cumplimentando de una manera muy sencilla y que vosotros que trabajáis como corredores lo tenéis relativamente fácil porque conocéis la operativa. Y en la parte inferior veis que aparece un apartado de centros, ¿vale? Esta aplicación está diseñada desde el punto de vista que una empresa puede tener diferentes centros, es decir, la empresa puede estar ubicada en un polígono industrial y tener allí la nave de producción, pero puede tener una oficina comercial, puede tener un pequeño comercio, puede tener un almacén en una ubicación distinta a la ubicación del riesgo principal, ¿vale? De manera que para poder hacer un análisis completo deberíamos dar de alta de una empresa tantos centros como distintas ubicaciones de riesgo componen la empresa, ¿vale? Para el caso que nos ocupa hemos dado de alta 2 centros, que es un centro principal, que es el centro de producción, y luego un centro secundario, que es una pequeña oficina comercial, ¿vale? Vamos a ir a el caso de el centro de producción, ¿vale? Si accedemos aquí, lo que vamos a ver es el formulario de verificación de riesgos, el informe de verificación de riesgos, ¿vale? Que, como veis, es bastante extenso, pero que en la parte inferior podéis ir seleccionando qué bloque queréis cumplimentar, ¿vale? Es un informe de verificación técnica al uso, que como he comentado hemos introducido campos de diferentes compañías a la hora para hacerlo lo más completo posible y que podéis ir cumplimentando de una manera muy sencilla, o bien a través de desplegables, o bien a través de campos de texto libre, etcétera, etcétera, ¿vale? Os pregunta información general de la empresa, la actividad y procesos, características del establecimiento, pues superficie construida, año de la última reforma, si tiene actividades colindantes, bueno, una serie de campos. Os permite de alguna manera añadir el croquis de las instalaciones, ¿vale? No sé si se ve. A ver ahora. No, habrá cambiado la otra imagen, pero bueno, se ve bastante bien en la pantalla. Es un mapa con 2 localizaciones señaladas de los centros de trabajo. Vale, perfecto. Pues bueno, en este caso hemos dado de alta 2 centros, que son estos 2, relativos a las 2 casillitas en rojo que aparecen aquí, y podéis añadir cualquier otra imagen con el croquis, ¿vale? De las instalaciones para que la empresa, en este caso aseguradora con la que vais a trabajar, se haga un poco la idea de la ubicación exacta, etcétera.
¿vale? Luego tiene un apartado de almacenamiento y existencias para que se den de alta todas las existencias que se quieran declarar, maquinaria principal y equipos electrónicos, elementos de especial peligrosidad, pues permisos de corte y soldadura, en este caso hemos puesto que sí, zonas con ambiente de polvo hemos puesto que sí también, porque aparte de dedicarse a la fabricación de las estructuras metálicas, también fabrica el propio tejido para las lonas, para los toldos, y una serie de características de las instalaciones, medidas de protección contra incendios, medidas de protección contra robo, el reportaje fotográfico, la siniestralidad, para que podáis añadir si la empresa ha tenido ya siniestros en años anteriores, que en este caso hemos dado de alta 3 siniestros, uno de responsabilidad civil, otro de inundación, bueno, y el reportaje fotográfico que comentábamos, ¿vale? Como veis, el informe es bastante completo y se puede exportar a PDF de una manera muy sencilla. Voy a volver a la parte inicial, sin guardar cambios porque este IBER ya lo he cumplimentado perfectamente, y si volvemos a la parte inferior vemos que a través de este botoncito de aquí podemos abrir el IBER. No lo voy a abrir porque no me va a dejar que lo visualicéis, tendré que volver a compartir pantalla, ¿verdad, Ángel? Sí. Vale, pero se genera un informe en PDF que es bastante visual y que es el que podéis entregarle a las compañías para que os den cotización, ¿vale? Con esto tendríamos la parte del bloque 1 terminada y ahora lo que nos quedaría es el bloque 2, que es, vale, ¿qué riesgos tiene esa empresa? ¿Qué medidas de control tiene implantadas? ¿Y qué medidas de control yo le puedo mejorar o le puedo indicar que debería de tener para mejorar su situación actual, ¿vale? En ese caso lo que hacemos es realizarlo a través de cuestionarios, ¿vale? Si nos vamos a esta pestañita de aquí abajo y apretamos, vamos a habilitar cuestionarios, ¿vale? La aplicación, no sé si lo he comentado al principio, pero está diseñada tanto para pymes como para pequeños comercios o establecimientos. En este caso estamos haciendo el ejemplo de pyme, pero también se puede utilizar perfectamente para comercios, despachos, que no llegan a ser pyme, comercios al uso o pequeños establecimientos, ¿vale? Y el IBER correspondiente a comercio también es mucho más reducido que el que os acabo de mostrar, que es el de pyme, ¿vale? En este caso os recomendamos que utilicéis a priori los cuestionarios simplificados porque ya de por sí son bastante extensos. Si no recuerdo mal, el simplificado tiene 120 preguntas aproximadamente para poder identificar los riesgos y 40 preguntas para poder identificar controles, y hace un análisis suficientemente exhaustivo, ¿vale? De esta manera pincharíamos en simplificados, generaríamos una fecha de inicio y una fecha de fin para que esos cuestionarios fueran cumplimentados, o bien por el corredor o bien por la propia persona responsable dentro de la empresa a través de la misma aplicación. Es decir, el corredor lo que haría es enviar un enlace directo a través de la propia aplicación a esa persona que ha designado a su correo electrónico, y esa persona entraría en la propia aplicación solo a una parte designada por el corredor para cumplimentar los cuestionarios si así lo desea, o bien lo puede hacer directamente el corredor, ¿vale? En este caso, los cuestionarios los vamos a ver aquí. Hemos generado, como he comentado antes, los cuestionarios simplificados. Seleccionamos la empresa que estamos analizando y vemos que ya tiene precargados 2 cuestionarios, ¿vale? El de riesgos simplificado y el de controles simplificado. Con el de riesgos identificaríamos los riesgos a los que la empresa está más expuesta y en qué medida, es decir, qué nivel de probabilidad e impacto tienen cada uno de esos riesgos. Y con el de controles identificaríamos qué medidas de control tiene implantadas y qué medidas de control no tiene implantadas, pero podría o debería tenerlas para tratar de reducir la probabilidad o el impacto de los riesgos a los que está expuesta, ¿vale? Si pinchamos, por ejemplo, en el de riesgo simplificado, vemos aquí que hay un icono con una hojita aquí para poder cumplimentar el cuestionario, o bien para ver los intentos, o sea, un cuestionario que ya hemos cumplimentado. Voy a ir a la de ver intentos porque yo lo cumplimenté ayer,
para que veáis un poco el formato del cuestionario. ¿Ahora lo veis? Pues este es un formulario, el formulario para pymes simplificado, que como veis tiene 100 y pico preguntas, pero que son preguntas pues relativamente sencillas de conocer tanto por la persona responsable de la empresa como por el propio corredor, si tiene una relación con la empresa o hace visitas a la empresa para poder hacerle un análisis de riesgo. ¿Vale? Te pregunta pues, si las instalaciones de la empresa están situadas cerca de embalses, presas o ríos, si ha sufrido la empresa alguna rotura de desbordamiento o avería de alcantarillado. Bueno, una serie de preguntas que no voy a ir una a una porque, como he comentado, es bastante extenso, pero que lo que hacen es, en función de las respuestas que la persona que lo conteste dé, la aplicación tiene embebida una serie de fórmulas que clasifican el riesgo en cuanto a probabilidad e impacto, ¿vale? De manera que con este cuestionario obtendríamos la matriz de riesgos inherente, es decir, antes de aplicar ninguna medida de control, ¿vale? Voy a seguir compartiendo la pantalla con la aplicación, ¿la veis? Sí, ¿no? En la que estábamos. Y pasaría lo mismo en el caso del cuestionario de controles, ¿vale? En este caso accederíamos al cuestionario de controles y aquí mismo podríamos o bien cumplimentar el cuestionario o bien ver las respuestas al cuestionario que la persona o bien el propio corredor ha dado. No voy a acceder porque es un cuestionario de características similares en el que te pregunta pues si tienes una póliza de multirriesgo con tal garantía o con tal otra garantía, si tienes una póliza de ciberseguridad, si tienes una serie de preguntas que hace en base a los riesgos que se han identificado previamente. De manera que se puedan, de alguna manera, unir los riesgos a las medidas de control identificadas y minimizar esos riesgos, ¿vale? ¿Cómo se traslada todo esto? Pues esto se traslada en las matrices de riesgo que hemos ido comentando, ¿vale? Vamos a ir a matrices creadas, podéis crear tantas matrices, tantas empresas, tantos cuestionarios como consideréis, pero como he comentado, para esa empresa yo ya he generado 2 matrices. La matriz de riesgos inherente y la matriz de riesgos residual. La matriz de riesgos inherente es la inicial, sin aplicación de ningún tipo de medida de control. Y si la pinchamos, veis aquí que esta empresa actualmente tiene todos estos riesgos, 4 de ellos en una franja bastante importante, en un nivel de riesgo muy alto, luego tiene 7, 3, 4, 5, 6, 7 en una franja de riesgo alto que corresponde a la franja naranja, luego en riesgo moderado pues tiene estos riesgos aquí, 11 riesgos y luego tiene aquí 4, 5, 6 riesgos en la franja de riesgo leve, ¿vale? Y el nivel de riesgo de la empresa es moderado, ¿vale? Y aquí nos hace un detalle de todos los riesgos y ordenado de mayor a menor riesgo inherente, sin aplicación de medidas de control, ¿vale? Es una matriz de riesgos de 5×5 y vamos a hacer ahora lo mismo. Bueno, esta matriz ya de por sí es exportable, la podéis exportar a PDF y resume un poco el contenido de la aplicación, ¿vale? Es decir, la situación inicial de esa empresa. Podemos hacer lo mismo para el caso de las matrices para la matriz de riesgos residual. Nos vamos a matrices de riesgos y en este caso vamos a volver a coger la empresa y vamos a ir a la segunda matriz para que veáis la evolución, que es la matriz de riesgos residual. Si os acordáis, en la matriz anterior, que era antes de la aplicación de medidas de control, en la franja roja, en la franja de riesgo muy alto, aparecían 4 riesgos. Cuando la persona responsable de cumplimentar el cuestionario, bien el propio corredor, ha cumplimentado el cuestionario de controles, ya ha identificado que esa empresa tiene o podría tener alguna medida de control que hiciera que esos riesgos bajaran de franja. Y como veis, efectivamente, a través de esas medidas, los riesgos en la franja roja han desaparecido, los de la franja de riesgo alto se han visto reducidos y así sucesivamente, ¿vale? Hemos pasado de un riesgo moderado a un riesgo leve, con 14 riesgos en situación de revisión, como veis aquí, y en la parte de abajo veis el detalle de cada uno de los riesgos, ¿vale? Con esto ya tendríamos las 2 matrices, que son las matrices sobre las que se basa el informe de gestión de riesgos. Para eso lo que hacemos es acceder al apartado de informes y nos vamos a gestión de riesgos y seguros. Comentaros que hay 2 tipos de informe, un informe básico y un informe avanzado.
El análisis es el mismo. La diferencia radica en que el informe básico no tiene tanto texto con metodología de riesgos embebida, mientras que el informe avanzado explica un poco la metodología seguida para llegar a esas conclusiones y además nos analiza riesgo a riesgo qué medidas de control hay implantadas y por qué un riesgo pasa de nivel muy alto a nivel moderado, ¿vale? Vamos al avanzado, por ejemplo, y seleccionamos la empresa. Lo vamos a exportar y nos va a generar un documento que es un Word completamente editable para que el corredor lo pueda también de alguna manera, lo vamos a abrir con Word. No lo vais a poder ver, voy a dejar de compartir esta pantalla y abrir otra vez el documento Word para cuando... Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Vale. Pues eso, en el informe de gestión de riesgos, como comentaba, podéis ver que está personalizado a la imagen de la correduría y a la imagen de la empresa, ¿vale? Y que es un informe bastante extenso, que tiene un índice de contenidos, un control de versiones, porque el corredor, la gestión de riesgos no es algo puntual, lo va a tener que hacer de manera recurrente. No hablamos de una periodicidad mensual, pero sí por lo menos anual, cuanto menos anual, para que se vea los riesgos de la empresa están continuamente cambiando, ¿vale? Entonces aparece aquí un control de versiones para que seáis conscientes en cada momento, la correduría, los informes que habéis enviado, los que no, si es el informe previo, si es un informe ya definitivo, etcétera, ¿vale? Tenéis una parte que es de identificación de empresa, que como veis, toda esta información, o sea, todo el documento Word, aparece el texto en negro, a excepción de esta parte de aquí, que aparece un texto que está, como veis, en un color distinto, un color azul más claro, ¿vale? Esta es la única parte que el corredor debe cumplimentar, porque es, digamos, de alguna manera, la parte de texto de la empresa, ¿vale? Pues a qué se dedica la empresa, cuántos años tiene de antigüedad, un poco de su modelo de negocio, ¿vale? Es la única parte, como veis, que está sobrada en azul de todo el informe y es la única parte que el corredor tiene o puede personalizar. Hemos dejado este texto aquí, o sea, veréis que en cada informe aparece un texto idéntico para todos los informes para que sepáis en cada momento qué debéis poner en ese campo, ¿vale? Luego tenemos una parte de introducción de objetivos del informe, una parte del análisis que se ha hecho, qué tipo de riesgos se van a analizar y un resumen ejecutivo que lo que hace es resumir en una única hoja lo que hemos comentado de las matrices de riesgo inherente y de riesgo residual, ¿vale? Luego pasamos a la parte de la metodología de identificación de riesgos y seguidamente las tipologías de riesgos que se han ido analizando a lo largo de todo el cuestionario, ¿vale? Toda la metodología que tiene embebida la aplicación para llegar a esos resultados. El análisis de la metodología utilizada, etcétera, etcétera. Y luego viene aquí una parte ya muy importante, que es el análisis de riesgos detallado, ¿vale? Que como veis lo que te hace es analizarte riesgo a riesgo. Para el riesgo de responsabilidad civil de la PYME, pues qué medidas de control tiene implantadas, cómo estaba antes de la aplicación de ninguna medida de control y cómo está después de la aplicación de las medidas de control que se han identificado a través del cuestionario, ¿vale? Si nos vamos a un riesgo, por ejemplo, que tenga implantadas muchas medidas de control, este es el análisis detallado de todos los riesgos, ¿vale? El por qué están en la franja naranja de manera inicial y por qué están en la franja de riesgo residual muy baja después de la aplicación de controles, ¿vale? A ver, en la página, si no recuerdo mal, en la página 32 o 33, había un ejemplo que creo que era bastante claro, sí, por ejemplo este. La página 32 vemos que en este riesgo, en la parte de patrimoniales, fenómenos físico-químicos, que como hemos comentado, esta empresa dispone de varias cabinas de soldadura, etcétera, etcétera, pues tuvo ya un siniestro que ya declaró de incendio, etcétera, etcétera. Podemos ver que se han establecido estas medidas de control, pues la póliza de multirriesgos con la garantía básica de, o sea, riesgos extensivos, con la garantía de incendio, con las subcoberturas o garantías de bomberos, salvamento, etcétera, que tiene un control periódico y un mantenimiento de instalaciones, que tiene medidas de protección, alarma, detector de humos, extintores, etcétera, etcétera.
Y en la siguiente página creo que en este caso es un riesgo personal, pero hace el mismo análisis. Un plan de prevención de riesgos laborales, señalización debida de todas las zonas, evaluaciones periódicas de los riesgos laborales, etcétera, la póliza de accidentes de convenio, etcétera, etcétera. Así hasta llegar al punto de identificar riesgo a riesgo dónde estaba y dónde está en la situación actual, que es esta pestaña de aquí, todos los riesgos en la situación de riesgo, o sea, su riesgo inherente y su riesgo residual, y en la siguiente pestaña, en la siguiente hoja, lo que vemos son todas las medidas de control que la empresa no tiene implantadas, pero que podría tener implantadas para mejorar la situación de esos riesgos, ¿vale? En cuanto a probabilidad e impacto. Hay un detalle en este caso, no, creo que para la demo he metido, o sea, se han cargado 4 o 5 en este caso concretamente, pero como veis analiza, pues, por ejemplo, en este caso la póliza no tiene un plan de emergencia para tema de inundaciones, no tiene un plan de emergencia para, o sea, no se hace reconocimientos médicos laborales anuales, no tiene una garantía de protección de datos para la empresa, etcétera, etcétera, y te las recomienda de alguna manera, ¿vale? Y ya nos vamos al resumen final y conclusiones, que lo que hace es un poco referencia a lo que ha comentado Ángel al principio de la presentación, que es tratar de dar una visión lo más objetiva posible y en base a datos reales de la empresa, ¿vale? Por parte del corredor. Entonces, lo que hemos tratado de dar aquí es ir un poquito más allá e introducir un programa de seguros, que es el que vemos aquí. En base a los controles que la empresa tiene implantado o los que no tiene y debería tener, se han establecido una serie de pólizas que debería tener, ¿vale? Para que el propio corredor pueda comparar. Aquí hemos puesto compañía 1, 2 y 3, pero vamos, esas son las, por ejemplo, 3 cotizaciones que el corredor haya obtenido o obtenga de las distintas compañías con las que trabaje o a las que le vaya a pedir cotización de determinados riesgos. En este caso es el riesgo o sea, la póliza para daños materiales, que se analiza para cada uno de los centros, ¿vale? Que se han dado de alta a la empresa. Analiza también, pues, póliza de responsabilidad civil para cada uno de los centros, en este caso pólizas de accidentes de convenio, de vida colectivo, de sistemas de pensiones, pólizas de crédito, etcétera, etcétera, ¿vale? De manera que el corredor pueda entregar el informe de gestión de riesgos con una valoración, o sea, con una propuesta de seguros que se elabora semiautomáticamente, porque como veis estos campos de aquí son campos editables, por si hay alguna cosa que no está añadida y debáis añadir, porque estos datos de aquí se cargan del IBE, del informe de verificación de riesgos que hemos rellenado en la parte inicial, en el bloque 1, ¿vale? Pero hay algunos campos que no se recogen y se tienen que picar a mano por parte del corredor, ¿vale? Pero es editable y podéis escribir sin problema, ¿vale? Y con todos estos datos que el corredor realice digamos, una propuesta objetiva por parte de la correduría, ¿vale? Si veis aquí hay un texto que pone incluir tabla 1 del Excel y aquí incluir tabla 2. Aquí lo que hemos preparado es un pequeño Excel que vais a ver aquí y que voy a tener que volver a compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir esta y voy a volver a compartir en este caso el Excel, que es este Excel de aquí, ¿vale? Estos dos textos en azul que aparecían en la pantalla corresponden con estas tablas de aquí, ¿vale? Aquí lo que hemos tratado de recopilar es de alguna manera la valoración que puede hacer el corredor en base a su conocimiento de las compañías. Como veis, aquí aparece compañía 1, 2, 3 y hemos puesto 3 ejemplos, Mapfre, Reale y AXA, y aquí el corredor puede editar el peso, por ejemplo, que le da a cada una de estas 3 variables. La cobertura de las garantías que ofrece esa compañía, cómo tramita los siniestros, o sea, del 1 al 10, qué valoración le da a la tramitación de siniestros y a la relación de calidad-precio, es decir, qué relación tiene calidad-precio esa compañía con respecto a las coberturas que ofrece, ¿vale? Estos campos son campos que el corredor puede valorar de una manera objetiva o semi-objetiva, de alguna manera, en base al expertise que él tiene y al conocimiento que tiene de las compañías con las que trabaja. De manera que automáticamente, en base a los valores que se introduzcan aquí, esta tabla de aquí se modifica,
¿vale? Lo único que debería hacer el corredor es introducir aquí las primas que ha obtenido de cada una de las compañías para las pólizas que se han detectado que se pueden mejorar o incluso contratar, y automáticamente sale una valoración objetiva. Es decir, en este caso la opción 3 sería la mejor opción en cuanto a puntuación, que no necesariamente tiene que ser la de mejor precio, aunque en este caso lo es, ¿vale? Pero podría ser que fuera en este caso, si veis aquí en la pantalla, creo que se ve bien, esto es un ejemplo que tampoco, pero vamos, que es la póliza de multirriesgo, una póliza de responsabilidad civil, la de D&O, la de ciberriesgos, o sea, todas las pólizas que podría contratar esa empresa, ¿vale? Con el importe total y la valoración real, en base a las necesidades del cliente. Y estas dos tablas son las que copiaríamos con ese formato tal cual y pegaríamos en el informe que estábamos trabajando antes, ¿vale? Es que no lo puedo hacer todo a la vez porque no me deja... A ver. Compartir todo. Si dejo de compartir pantalla y vuelvo a compartir la pantalla del informe, que es este de aquí, esta es la pantalla, o sea, la primera tabla correspondería a la de la valoración de las compañías por parte del corredor y la segunda tabla a la parte de la valoración objetiva propiamente dicha, en esa última tabla que hemos visto, ¿vale? Con todo esto tendríamos un informe que lleva embebida todo el análisis de riesgos, qué situación tenían, a qué situación tenían, a qué situación pueden llegar, qué otras medidas de control pueden implantar y de alguna manera una propuesta de seguros, de todas las pólizas de seguros que podrían contratar para esa empresa, ¿vale? Mejoradas o adaptadas a sus necesidades en base a los cuestionarios de riesgo. Y en la última parte del informe pues ya tiene aquí una serie de recomendaciones, buenas prácticas en gestión de riesgos, contra protección contra incendios, protección contra robo, daños eléctricos, ciberriesgos, pues una serie de medidas que si no tiene como recomendaciones, ¿vale? Protección frente a riesgos laborales, que es una parte de texto que está definida, pero que como veis se puede editar, se puede cambiar, se puede suprimir, o sea, sin ningún tipo de problema por parte del corredor. Y con esto creo que ya el informe es... mira, el último punto que se me olvidaba es el proceso de actuación en caso de siniestro, por ejemplo, pues que aquí el corredor pues, puede decir que en caso de siniestro de tal se pongan en contacto con él, que él lo va a gestionar, que se va a poner en contacto con la empresa con la que han suscrito la póliza, etcétera, etcétera.